Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al podcast La Mesa Redonda de la Tecnología. El día de hoy nos iremos de viaje hasta el sol naciente con el ingeniero Sergio Romero, el cual nos platicará la evolución por medio de la historia de China y cuál ha sido su visión en base al crecimiento tecnológico de toda su industria. Recuerda, ponte cómodo porque estamos por comenzar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Nos da gusto saludarlos. Un podcast más sobre el cual hablaremos de temas sumamente importantes para ustedes. Les traemos un gran ponente, el cual aportará muchísimo sobre temas que a ustedes nos queda claro que les gustará. Maestro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí iniciando esta noche lluviosa, queriendo tener un buen tema de conversación. El día de hoy tenemos un gran invitado. Para mí es un mentor, un amigo, un maestro, el gran ingeniero Sergio Romero. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Robert, muchísimas gracias por esta invitación, la oportunidad que nos estás dando de poder compartir. Antonio, mucho gusto, es un placer también compartir con este auditorio interesante. Ya desde hace tiempo los vengo siguiendo y qué padre que me están dando la oportunidad de poder compartir un tema súper interesante que a todo el mundo nos atañe. Pero bueno, sin más preámbulo, me presento brevemente y como dijo Robert, mi nombre es Sergio Romero. Sergio Romero es ingeniero industrial desde hace ya muchos años que se ha dedicado al comercio internacional, principalmente importando productos de China. China es un tema que a mí me ha apasionado en los últimos años. Prácticamente mi primer viaje a China fue en el 2003. De ahí he tenido una serie de viajes, no solamente culturales, sino principalmente de negocios. China ha representado para mí la oportunidad no solamente de crear negocios para mí, sino también poder desarrollar negocios para otras personas. Mi negocio actualmente es ese, el desarrollar proveedores en China para la industria mexicana, para pymes, pequeñas y medianas empresas. China, si nosotros nos vamos un poquito más a la historia, China es el gigante que hoy es, pero no por su linda cara, sino porque han logrado ellos tener una disciplina en cuanto a los planes que ellos desarrollaron y se decidieron hacer o decidieron ejecutar por allá por la década de los 70s. Si nos vamos un poquito más a la historia, podemos entender que China viene de algo que nosotros conocemos en el mundo occidental como monarquía. Allá se le llamaba las dinastías. Estamos hablando que antes del año 1900 se regía por las dinastías, los emperadores chinos. A principios del siglo XX, por allá de 1910, que estaban de moda las revoluciones a nivel mundial. Recordemos que también la revolución de México fue por ahí del 1920. La revolución en China también tuvo lugar en esos años. La caída de las dinastías o la caída del régimen del emperador es más, incluso hay una película que a lo mejor recordarán algunos de los no es teleauditorio, ¿verdad? Estamos hablando de los radioescuchas o de los escuchas o los podcasters en este caso. Ahí ya revelé mi edad, ¿verdad? Podemos recordar una película que se llama El Último Emperador, que incluso ganó muchísimos Óscares. Esta película muestra claramente cómo cae el régimen de los emperadores de las dinastías y pasa al régimen política de gobierno y pasa a ser una república. Después de la república, 20 años después, la República Popular de China toma al lugar con el ingreso de un régimen comunista, con aquel señor que todos conocemos, Mao Zedong. Y ahí el mundo chino o China se cerró totalmente al mundo internacional y existe un hueco en la historia que nadie conocemos, que es precisamente todo este tiempo que China permaneció cerrada. Pero como todo régimen comunista en el mundo ha fracasado, no fue la excepción China. China por ahí de los 1970, finales de los 60, se comenzó a ver una debacle en la parte comunista. En pocas palabras, el comunismo no estaba resultando. Con la muerte de Mao Zedong existió otro líder
líder político que a él se le atribuye que es el arquitecto de la China moderna. La revista Times en su tiempo lo nombró como el arquitecto de la China moderna, y estamos hablando de un personaje que se llama Deng Xiaoping. El señor Deng Xiaoping no fue presidente de China, sin embargo sí fue un líder que logró establecer las bases y los cimientos de lo que China hoy es en día. Es muy interesante cómo el líder Deng Xiaoping propuso una serie de reformas en materia económica y de gobierno que logró hacer que se pudieran seguir ciertos caminos para poderse organizar y planificar como economía. Deng Xiaoping propuso hacer reformas en dos fases. La fase 1 fue tratar de hablar de una economía planificada en la cual tuvo a bien a 4 grandes rubros, que fue la descolectivización de la agricultura. Si podemos dar un poquito y recordar China cuando comenzó a abrirse al mundo, las primeras imágenes que había de la China continental era que era un país agricultor, era un país rural totalmente. Entonces eso nos da a la idea de que el régimen comunista fue quien organizó y era el dueño de las tierras. Ellos como país comunista decidían qué se sembraba, cuáles eran los precios que se tenían que dar, qué tipo de alimento, a quién se le repartía, etcétera, etcétera. Cuando cae el régimen comunista, entonces el señor Deng Xiaoping lo primero que dice es descolectivizar la agricultura, es decir, regresarle el control de las tierras y de lo que sembraba al agricultor. Ya era libre de sembrar lo que ellos quisieran. Después permitió que el agricultor explotara libremente la tierra sin que el gobierno, ojo, aquí está muy interesante, pareciera un poco a la reforma agraria que en México se llevó. Si recordamos un poquito la reforma agraria, lo que hizo fue regresarle después de la revolución de 1920 la tierra al agricultor con aquel gran eslogan que se acuñó en aquel entonces de que la tierra es de quien la trabaja. A diferencia de China, fue un poquito más inteligente que nosotros en México y dio el control de la explotación de la tierra al agricultor sin perder la propiedad. Es importante entender que la propiedad en China, la tierra, la conserva el gobierno, mas sin embargo le da la libertad al agricultor de sembrar lo que ellos consideren necesario. Después, otro de los grandes pilares de la fase 1 fue la apertura de la inversión extranjera. La apertura de la inversión extranjera fue clave para que China pudiera comenzar a mostrarse al mundo sobre la oportunidad que tenía como un país fuertemente, con una economía productiva con mucho potencial. Y el último gran pilar que fundó este señor Deng Xiaoping es que le dio permiso y apoyo a los emprendedores en ese entonces. Si había la oportunidad o existía el interés por parte de los emprendedores de poner un negocio, China, el gobierno, los apoyaba. Entonces, esta fue la primera fase que el señor Deng Xiaoping siembra como pilares para poder dar pie a todo el crecimiento económico de China que hoy conocemos. Excelente. Ya con esta introducción que estamos viendo, muchos dirán, ¿y qué tiene que ver esto con tecnología, no? ¿O qué tiene que ver esto con la mesa redonda de la tecnología? Pero tiene un porqué muy importante. Ahorita nos quedamos en un punto muy importante: el emprendedor. Y creo que aquí en el tema del emprendedor ya pudiéramos meter un poco temas tecnológicos, económicos, que tiene que ver con China, ¿no? Mira, es importante entender el año en que esto comienza, que es el 78-80, estamos hablando de 1980, estamos en el 2021, estamos hablando de prácticamente 40 años. Vamos a platicar de cómo un país que originalmente era agricultor y rural, hoy en día se perfila para ser el referente tecnológico a nivel mundial, con la marca Made in China 2025. Con eso los dejo.
aquí tenemos que tener varios contextos que debemos añadirle, ¿no? Si bien las políticas que estableció China ayudaron al crecimiento, también vino de la mano de otro punto muy importante que era lo que estaban buscando los inversionistas gringos, americanos. Los inversionistas americanos y el resto del mundo estaban buscando transferir parte de su producción o total de su producción a un mercado donde ofreciera mano de obra barata. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Japón comenzó un proceso de reconstrucción, apoyado por los americanos, por supuesto, donde establecieron pautas que les llamaron kaizens, o sea, el mejoramiento de su industria y todo. ¿Y qué era esto? Pues empezaron a manejar diferentes rubros tecnológicos, como era la fotografía, el acero, los automóviles, entre otras cosas. Se convirtieron en los reyes en el manejo de los microchips y en otro tipo de tecnologías. Pero, ¿qué pasó con Japón? Llegó un punto en el cual ya no ofrecía eso que necesitaban los países occidentales, que era la mano de obra barata. Se volvieron tan especialistas y especializados que ya empezaron a proveer diseños propios y mejoras sobre eso. Entonces, esa parte de las políticas de China con el manejo que hizo Japón en su momento permitieron de que se trasladara la producción a países del oriente, pero principalmente a China. Y una de las razones principales por las que cayeron en China era por la capacidad que tenían de masificar y llevar un grupo enorme de personas para hacer la fabricación de cosas con una mano de obra barata. Ahora, China ha venido transicionando, igual que lo hizo Japón, cosa que aquí en México no le dan la importancia que se debe de tener al ámbito tecnológico, porque el nivel de inversión que le ha metido China, ¿qué ha pasado con China en ese punto? Y estoy hablando del ámbito de tecnología. Mandaron a estudiar a sus ingenieros Estados Unidos y a otras partes del mundo, Alemania, entre otros lugares, y generaron un proceso de expertise. Pero adicionalmente, pues una de las partes de las políticas que establecieron los chinos era: te traes tu fábrica para acá, pero me tienes que capacitar a la gente aquí. Era obvio, porque si no, ¿cómo podían fabricar las cosas? Inicialmente era la capacitación a personal sin un conocimiento tecnológico muy alto, pero posteriormente, por la misma ambición que se tuvo por parte de los occidentales, buscaron la forma de capacitar a otros niveles. Eso aunado y yendo de la mano con la idea que traía China de perfeccionar sus cosas, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Pues bueno, a través de mandar a sus ingenieros a que estudiaran en otros lugares, ¿no? China se ha aprovechado de este punto y en este momento ya transicionaron de la parte de ser maquiladores a ser ya un país que está empezando a generar sus propios diseños para ser punta de lanza no solo en el ámbito tecnológico, sino en el resto de las tecnologías, ¿no? Y esto también se nota perfectamente en las capacidades, porque China, económicamente hablando, pues ha despegado muchísimo más allá de lo que pudieran haber esperado, pues todos esos países que inicialmente lo veían como una fábrica nada más, como maquila. Ahorita en este momento China tiene una capacidad económica tan grande, puede ser igual o mayor que la de Estados Unidos. Hablas de que probablemente China es igual en su economía o un poquito más que Estados Unidos. He estado investigando y en cuanto a economía mundial, para mí es el referente ahorita, es la economía número 1 en el mundo, por encima de los Estados Unidos por mucho. Claro, hay que entender que los rankings mundiales de las economías de país se hacen en las universidades gringas. Entonces, difícilmente vamos a poder ver en un ranking que hace una universidad como Harvard, una institución muy seria, pues que Estados Unidos está por encima, que China está por encima de los Estados Unidos. Generalmente siempre los ponen al mismo nivel, al 16%, 17% de como economía. Claro, es el ranking que ellos hacen. Nos vamos a otros rankings de diferentes ámbitos o en otras latitudes y vemos a China en otros niveles, ¿no? Efectivamente, volviendo al ámbito de la tecnología, ellos se han preocupado por desarrollar su economía en 3 fases. Rápidamente se las voy a decir. La primera fue como lo dijo el maestro Antonio, la producción en masa.
obtener los beneficios de lo que es las economías de escala. Esto te estoy hablando sin importar la calidad. La calidad en ese momento no era importante. Lo importante era producir muchísimo. Después, China se preocupó por mejorar la calidad de vida de los chinos, de su propia población, generando e incrementando el poder adquisitivo, porque ellos sabían que a mayor poder adquisitivo de su población, más economía interna iban a poder tener. Eso es la fase donde están ahorita ya terminando, y la tercera fase que ellos están ahorita planeando es de verdad ser el referente tecnológico para el 2025. Ellos, así como en su tiempo Japón fue referente de calidad o Alemania fue referente en cuanto a desarrollo de tecnología, China quiere ser para el 2025 ese referente de desarrollo de tecnología con su marca, insisto, Made in China 2025. Para muestra basta un botón. Ellos ya están hablando del desarrollo de la 6G, cuando en México apenas ni siquiera la 5G la podemos usar como debe de ser. Entonces es así como rápidamente lo que China ahorita está desarrollando en el ámbito tecnológico. Hay gente que dice los productos chinos son malos, pero el iPhone 12 Plus Pro gigantesco está ahí. Aquí yo puntualizaré algo respecto a lo malo, y te voy a decir, y eso me lo dijo una persona, pues empezó a traer productos de China. Él tenía su fábrica aquí y basado en costos determinó que era más fácil traerse todo de allá y nada más armarlo aquí. Y él me dijo algo muy importante cuando empezamos a hablar de los productos chinos, y me dijo, si tú quieres que te hagan algo de a peso, pues va a valer un peso, y esa es la calidad que vas a tener. Pero si te quieres algo de mucha calidad a un nivel muy alto, pues te va a costar más, pero lo vas a tener, porque esa capacidad tiene China de trabajo. Y en el ámbito tecnológico, lo que yo soy un aficionado a las armas y a todo lo que tiene que ver con la industria militar, y yo voy muy de cerca en lo que son la parte de, por ejemplo, ahorita te voy a poner un punto, los aviones. Estados Unidos desarrolló un avión que está ya poniéndolo en funcionamiento, que es el F-35, y le llaman de quinta generación porque, bueno, ese tipo de aviones supuestamente ya pueden inhibir radares y un montón de cosas, ¿no? Pero anteriormente, ¿qué hacían los chinos? Pues agarraban uno y hacían una copia, ¿no? de un avión. En este momento China acaba de sacar un modelo, no de quinta sino de sexta generación, ya con diseño propio, o sea, ya no tiene nada que ver con el diseño de los americanos, y esto indica claramente que han desarrollado un nivel tecnológico ya a la par de los países occidentales. O sea, ya transicionaron la parte de nada más ser una fábrica a hacer ya proponer diseño de productos que marquen el futuro. En cuanto del iPhone que comentabas, la maquila del iPhone en China pues tiene muy alta calidad porque está regido bajo ciertos parámetros de construcción, pero ya hablando respecto a la calidad, este avión que te estoy mencionando ya es un diseño de ellos, fabricado por ellos y con toda la ingeniería que conlleva la industria china. Es ahí donde hablo de que ellos quieren ser ya el referente de diseño tecnológico. Sí, efectivamente el iPhone está regido bajo los diseños que se desarrollan en el Silicon Valley de California, y al final, bueno, y se ensambla en China, pero en el caso del avión, pues da a entender lo que es un poquito más lo que estaba mencionando en función, en cuanto a que quieren ser referente tecnológico. Eso a mí me parece que es de tener miedo. Wow, pues creo que tenemos muchísimos temas por delante. Esto ha sido solamente una introducción a la plática que tendremos con el buen Serge. Creo que lo que podemos dejar hoy como resumen es: China ha crecido, como bien lo dijiste, agricultores, y ahora son una potencia mundial, aunque en los primeros mundos no lo acepten, pero lo son. Esto tiene que ver mucho con la economía y la tecnología, aunque no lo hayamos visto en la historia como la contaste, pero existe la tecnología de ese momento y va creciendo hasta el día de hoy, y hay tecnología que ya tienen que ni siquiera la han sacado y que no conocemos, pero es que existe, que la tienen en reserva, ¿no? Pero esos temas los tomaremos más adelante, los desmenuzaremos y seguiremos platicando. Pues un último consejo referente a esta introducción que se ha hecho de China, que tú bien conoces.
que no le tengan miedo a los productos chinos y no le tengan miedo a los chinos. Al contrario, decía Sun Tzu en El arte de la guerra: conoce a tu amigo, pero mejor aún, conoce a tu enemigo y trata de unirte a él. Una de las estrategias de guerra es precisamente eso, es conocer a tu enemigo o a la gente que piensas que es tu enemigo. ¿Para qué? Pues para que puedas tener incluso en su momento algo de alianza en caso de que fuese necesario. Creo que dejamos una buena laguna de dudas referente al tema, pero todo es intencional. Seguiremos hablando con el ingeniero Sergio Romero de temas interesantes referentes a China que él domina perfecto, y sobre todo temas tecnológicos. Y lo que ahorita les podemos dejar, y como bien dijeron los dos, cada quien en su contexto, es: no le tengan miedo a China, no tengan miedo a los productos, no tengan miedo a la tecnología, no digan ay, es que es chino. Al contrario, más bien cambien su palabra, es que es chino. Les damos las gracias. Serge, gracias por aceptar este gran... Gracias, Robert, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, maestro, gracias por estar con nosotros en este espacio. Ya sabes que somos cuna de grandes líderes que nos ayudan a crecer, sobre todo compartirlo con la gente. Y no se olviden, seguimos compartiendo más información para ustedes y los vemos el próximo episodio. Muchas gracias.